Está Jorge Grispo aquí con nosotros. Jorge, enorme placer, un abrazo. Igualmente, Paulino, un gusto. Escribiste, Cristina, vestida de Nerón, se muestra dispuesta a destrozar las instituciones. Todo esto el domingo en Infobae. Así es. ¿Lo crees de verdad? Sí. Sí. Creo que estamos en las vísperas de un quiebre institucional muy importante. Para vos lo que estamos en perspectiva es ante un quiebre institucional. Sí. Sí, porque no es normal, si vos mirás todos los países del mundo y las democracias desarrolladas, que una presidenta haya atacado como atacó a su propio presidente, a quien ella sentó en el sillón de Rivadavia, y haya agradado de tal forma otros poderes como el Poder Judicial, que es un poder independiente. Después podemos hablar si nos gusta o no nos gusta el Poder Judicial, pero es un poder del Estado. Y en jerarquías es lo que tenemos, es la Constitución. Cristina juró por la Constitución y no está cumpliendo su juramento. Ella dice que se violaron todas sus garantías. Mira, si vos mirás con un poco de detalle el juicio, que vamos a conocer la sentencia en minutos, tenés más de 600 horas de juicio, 150 testigos y más de un centenar de pericias. Lo que vas a tener ahora es una primera sentencia, que es la del TOC, del Tribunal 2. Después tenés la Cámara y después tenés la Corte. No se violó ninguna garantía constitucional de nadie. Lo que creo que se está violando son las instituciones, me parece que es al revés. Y creo que Cristina está usando, no voy a decir inteligentemente, sino pícaramente, porque hay una diferencia, la teoría del caos social. O sea, me tomo de la victimización frente a una posible o muy probable condena para que ese sea mi salvoconducto social. O sea, yo no lo que dijo Quintel ayer, cuidemos la paz social, le pido máxima responsabilidad a los jueces. Yo lo diría de otra manera. Yo creo que Cristina está abusando de eso. Correcto. Está abusando de eso. Porque al presentarse frente a sus seguidores como víctima, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo y es un argumento, pero de ahí a romper las instituciones es algo completamente distinto. Plantarse como se planta. La foto que mostrabas recién de Mañeto, con el dedito para abajo. Eso, que un ministro de una provincia, como sea, un importante ministro, que el cuervo diga eso, es gravísimo. Es gravísimo. Y yo cuando venía para acá estaba pensando, cuando Trump perdió las elecciones con Biden, tomaron el Capitolio. Sí, claro, y recibieron condena. ¿Y qué te hace pensar que nos van a tomar ahora como Doro Pizzi y no se ponen todos locos? Bueno, por eso el vallado tiene ese gel deslizante para que no puedan. Por eso tanta custodia. Contaba Lourdes que esta mañana no encontró día en su recuerdo, en su memoria, con tanta custodia dentro del Palacio para una sentencia que ni siquiera es presencial. El Capitolio tiene mucha más valla de seguridad, que mucha más. Y sin embargo, entraron igual. ¿Vos crees que algo de eso puede pasar? Yo creo que es una hipótesis que no debemos descartar y esperemos que no pase nada. Escribiste un libro por el cual, entre otras cosas, está la imagen, la postal de lo que vamos a vivenciar en un rato. Es este, Crónicas de un fracaso anunciado. ¿Cuál es la crónica de ese fracaso anunciado que describís ahí? Yo creo que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el cual no está preparado. ¿Crees que eso hizo Alberto Fernández? Sí. Y nos ha demostrado en reiteradas ocasiones. De Vicentín para acá fue todo cuesta abajo. Y creo que ayer cuando avaló por cadena nacional, Paulino, un acto ilegal, después podemos discutir el acto, ¿no? Pero en sí, eso lo podemos hablar aparte. Pero que un presidente de la nación, de un país democrático, avale un espionaje ilegal, no estoy diciendo que lo que se espió esté bien o esté mal, es un acto ilegal. Es terrible. No, porque además la privacidad de las personas quedó sometida al escarnio público. Y además los argentinos quedamos como el sapo en la rana en la olla, que nos estamos cocinando a fuego lento, y la política se convirtió en el lugar donde lo bueno y lo malo es lo mismo. Y no es lo mismo que a vos te llegue una información espúrea, no la cheques y la des a conocer, que te tomes todo el recaudo de 3 fuentes, de hacer todo lo que tiene que hacer un periodista en serio. No es lo mismo. Y más de una vez te habrás tenido que guardar una muy buena noticia en el bolsillo. Claro. Y no la pudiste decir, porque no estaba chequeada, porque no era seguro, porque donde venían no se podía contar. Y más de una vez tuvimos que retractarnos por cometer un error. Pero pasa, o sea, un tema no es equivocarse.
Y Alberto Fernández cometió el error de ser presidente y hacer lo mismo que hacía cuando era jefe de gabinete. O sea, ¿vos crees que no dejó de ser jefe de gabinete nunca? Nunca, porque Alberto hablaba con vos y te prometía algo. Después hablaba conmigo, me prometía lo mismo, y después como jefe de gabinete le decía, che, mira, el presidente decidió, te pido disculpas. ¿Hoy crees que la gestión está en manos de Sergio Massa? Sí, creo que Sergio salvó que no hubiera un quiebre institucional antes. Estuvimos al borde de conocer la renuncia de Alberto Fernández. No tengo ninguna duda, y por el conocimiento que tengo por mi trabajo. Eso fue julio, sí, con el dólar volando, la inflación arriba del 7, todo descalzado, tras la renuncia de Guzmán, que era el resorte de contención de Alberto Fernández. Y creo que en ese momento lo de Sergio Massa fue un dilema, porque si él se iba del frente, iba a quedar como el Chacho Álvarez. Sí. Y para su carrera política no era lo mejor. Al quedarse, me parece que jugó fuerte. En la aspiración de ser él. Exacto. La sucesión. Es una aspiración legítima que tienen todos los políticos. Ahora, no es menos cierto que Cristina Fernández de Kirchner, que a Guzmán lo bastardeaba por el acuerdo que firmó con el fondo, respalda a Massa, que es el que cumple lo que Guzmán decía que iba a hacer y no lo dejaban cumplimentar. ¿Se entiende la paradoja en 6 meses vista? Sí, te lo pondría con el nombre de una película, Thelma y Louise, ¿viste cuando llegan al abismo? Sí. Bueno, es eso. Es eso. ¿Vos crees que la coalición del Frente de Todos estaba frente al abismo y que dio 2 pasos hacia atrás, pero que el abismo está ahí? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Y la economía... Mira, yo hoy en la mañana estuve a las 9 de la mañana en Cabildo y La Croce. Vi una escena, me partió el alma, pero me partió el alma. Estaba en el auto, en la esquina de Cabildo y La Croce, una pareja de muchachos sin casa, sin hogar, sin trabajo, visiblemente carenciados, abrazados, durmiendo a la luz del día, en una situación tierna y desgarrante a la vez. Y no nos merecemos esto, es horrible. Que decía Agustín Salvia, ¿no? La imagen de una catástrofe de 43% de pobres. Sí, si vas al interior, viajás al conurbano profundo, cambia el olor de la ciudad, el olor es distinto. O sea, digo, nuestros funcionarios no hacen eso. O sea, no hay un poco de cordura. Entendemos la pelea por el poder, los juegos, es todo válido, pero ¿y la gente? Vale la pena decir que, de todas maneras, esa práctica ilegal que llevó a conocer una reunión en un lugar como Lago Escondido, supuestamente a fines de octubre, etcétera, con participación múltiples de jueces, sí, que cuanto menos fue poco prolijo, aunque pudieron haber cometido varios delitos también. Sí, desde ya. Lo cortés no quita lo valiente. Correcto. O sea, estuvieron mal. Y eso no debió haber pasado. Porque también hay una idea de que Comodoro Pi es el lugar en donde todos redimen sus culpas, que las condenas están ausentes, solo se alcanza en el 1% de las causas que investiga, demoran mucho, cuando suceden hasta que queda firme por parte de la Corte, la última instancia, pasan muchos años, se diluye. ¿Crees que hay que revisar eso? Sí. Mira, hace 40 años que pateo tribunales. Estoy por cumplir 57, camino de los 17 años. Nadie mejor que vos para entender a dónde voy. Algo aprendí. Hay que entender cómo funciona la justicia, y hay que entender también que la justicia no tiene todos los recursos que tenía que tener, y que como en todos lados hay gente buena y hay gente mala. Como en todos lados. Desde la iglesia, que es lo más sagrado que puede tener un creyente, hasta lo que se nos ocurra. Abogados buenos, abogados malos, periodistas buenos, periodistas malos. La justicia pasa lo mismo porque está hecha por hombres. Pero en una sociedad civilizada, el límite siempre es la justicia. Si vos y yo nos peleamos, tenemos 2 opciones. O nos vamos a las trompadas y a primera sangre, o vamos a un juez para que dirima el conflicto. Correcto. Y si no tenemos una justicia creíble, y entre todos los ciudadanos no la hacemos creíble... No validamos el pacto social que nos dimos, terminamos desgranando el compromiso y el pacto social. Exacto, pero es básico. ¿Y vos crees que estamos frente a la perspectiva de que eso empiece a ocurrir? Que esa escisión del pacto social se empiece a concretar a partir de hoy. Yo creo que ya la vienen concretando y hoy vamos a empezar una segunda etapa mucho más radicalizada y más violenta. O sea, la primera empezó con el vamos por todo, la reforma judicial que no se concretó, por Massa, curiosamente, que lo enfrentó y le ganó, 2013. Exactamente. Y ahora estamos, 9 años después, en el estadio, en perspectiva de una condena eventual que pueda poner al oficialismo nacional y al kirchnerismo en particular a la ofensiva de vuelta. Porque si vos miras toda esta retrospectiva que hiciste en 30 segundos, es claro que siempre hubo una lucha por controlar la Corte. ¿Por qué?
La sentencia que vamos a conocer hoy es el primer tiempo, 1-0. Después vamos al segundo tiempo y después vienen los penales. La Corte y la Corte. Después la Corte es los penales. Y es lo que define. Es lo que define. Por eso la idea de ampliarla, que tiene media sanción del Senado, con lo justo, acomodé lugar que Cristina Fernández de Kirchner pudo alumbrar, con 37 senadores, de 4 a 15. Exacto. Para en su imaginario hacer una Corte más amigable. Sí, controlable. ¿Esta Corte es buena? Yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Hay un libro de Horacio Rosati que escribió hace poquito que se llama La palabra de la Corte. Excelente para entender cómo funciona un tribunal y nuestra Corte. Y para entender que hay ciertos mecanismos. Porque un juez de la Corte no es cualquiera. Es el Tribunal Supremo. Y ellos tienen que mantener determinadas conductas. Yo creo que lo están cumpliendo. Y como abogado te lo digo esto. Más de una vez estoy en desacuerdo con fallos, pero sé que son las reglas de juego. Yo hice todo lo que pude por defender una posición. En derecho todo es muy opinable. Entonces, bueno, ahí llegó al punto final. Muchos dicen, en la Argentina la ley no se cumple, se interpreta. ¿sí? En un contexto de alta judicialización de una política que no sintetiza puertas adentro sus propios conflictos. Todo termina en Comodoro Pi, más temprano que tarde. Pregunta del millón. ¿Entendés que hay una arquitectura institucional que revisar a futuro? No bajo estas condiciones, probablemente no bajo este gobierno en retirada, pero sí de cara al futuro. Sí, porque toda institución es perfectible, todo, absolutamente todo. Y siempre está el tema de la mejora constante, de hacer mejor la justicia. Los propios jueces lo saben esto. Sí, o sea, y muchos lo hacen y lo aplican. Claro. Y tienen una nobleza enorme en su tarea. Y vale la pena. Es un trabajo difícil, porque hagan lo que hagan de algún lado o del otro se van a enojar. Es como el árbitro. Y no queda otra, pero tenemos que tener un árbitro, si no, no podríamos tener un partido de fútbol. Definitivamente, hablando de axiomas futboleros. Exactamente. Jorge, lo último. ¿Entendés que en este riesgo que vos ves de destrozo de instituciones, de generar un cisma, de ir por una etapa superadora, incluso hasta aquí, las veladas amenazas de intervención en la justicia, etcétera, que el gobierno como tal, con Cristina como vice empoderada, líder del espacio del Frente de Todos más que cualquier otro, forzará en su último año de gestión a ese recorrido? Creo que perdido por perdido va a hacer todo lo que tenga que hacer. Ya lo ha demostrado antes. ¿Y si hubiera una absolución, qué ocurriría? Sería muy interesante ver qué dicen de la justicia en ese momento. Sería muy interesante poder verlo. No creo que pase hoy. ¿Vos crees que hay condena? Creo que la evidencia... En todo el relato, ¿hay hecho y prueba en tu criterio que es lo que determina una condena? Sí. ¿Hay hecho y hay prueba? Por eso te decía, 600 horas de juicio, 150 testigos, más de 100 pericias, y nadie nos explicó a los argentinos por qué Lázaro Báez tiene 400.000 hectáreas. 22 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Nadie nos explicó eso. Y yo trabajo desde que tengo 13 años. Y no tengo esas hectáreas, ni mucho, ni una hectárea. Tampoco la colección de autos. Tampoco la colección de autos. Jorge, gracias. No, por favor, un placer. Enorme placer. Hasta la próxima.